en 12 voy a pasar un poquito y después ya. En Primera de Corintios 12:29 dice, son todos apóstoles, son todos profetas, todo maestro, hacen todo milagro, tienen todo don de sanidad, hablan todo en lengua, interpretan todo. Y vemos nosotros, mucho nos distingue, al no conocer la palabra nos distingue la diferencia de cada enseñanza, en esos tiempos, por ejemplo, los apóstoles, imagínate, los apóstoles y los profetas venían hablando de la ley. En esos tiempos vio que solamente a Pablo fue revelado la cruz de Cristo. Entonces, le dice, son todos apóstoles, son todos profetas, le dice, son todos maestros, hacen todo milagro, le dice todo acá lo que ellos son. Está bien, le dice, anhelad todos estos dones que ustedes tienen, pero yo más os muestro un camino mejor, que es la cruz de Cristo, la limpieza, el despojo de pecado, porque uno se puede hacer milagros como los 10 leprosos. Los 10 se sanaron, pero después se olvidó. Pero aquello que se humilla va a ir creciendo la fe en la palabra. Se va a ir humillando y va a ir creciendo la fe en la palabra de la cruz. Entonces eso ya no se olvida, sino se va a ir atesorando, se va a ir acumulando esa fe plena, seguridad, y ya no se va a olvidar de Cristo. Pero por el milagro nomás que te haga, te olvidas todo otra vez. Hoy puedes hacer grandes milagros en tu vida. Y poder decir, nunca me voy a olvidar, te levantó de la muerte. Y nunca me voy a olvidar de esto. Pero después te olvidas. No es eso lo que te va a llevar a buscar al Señor. Solamente está mostrando para que el Señor, para que pueda ver si por medio de eso, de busca alguno, porque dice mismo que en Osea creo que hay que va a ser más pueblo robusta que el pueblo que cojea. Aquello que cojea es aquello que se humilla, que pelea contra su enemigo, acepta el llamamiento como es y pone por obra, cada día se humilla, porque vemos que el llamamiento de nosotros es en la cruz, peleando. Dice, pelea la buena batalla de la fe, dice. Así fuiste llamado. Y para cojear tenés que ese llamamiento aceptar, y cada momento, ahora no es ya nosotros para tener la salvación, nosotros ahora nos humillamos para crecer en nosotros esa fe, ese gozo, esa paz, esa alegría. Entonces, amaría querer buscar más y más, pero sin embargo con el talento nada más, no tenés palabra. Entonces, vos te olvidás de eso, y no tenés la fortaleza de Cristo en vos. No tenés esa fe, gozo, paz, alegría. Y entonces fácilmente, como los 10 leprosos, podés dejar nomás otra vez, te olvidás lo que Dios ha hecho por vos. Puede hacer grandes milagros, entonces, pero el milagro también es bueno, porque así también viene a la salvación, y todos necesitamos milagros también después, pero que sea por añadidura, no para que nosotros por misericordia. Vemos nosotros en el caso de Pedro, él salió de la cárcel y toda la iglesia estaba orando. Y ese era por misericordia, después salió y no creyó, ni Pedro ni creyó lo que estaba la iglesia orando por él. Entonces, y ese por misericordia, el Señor no quiere así. Y Pedro también creía, como ellos era el apóstol de aquellos tiempos, y creía que amaba a Cristo. Y entonces, él creía que estaba apacentando bien. Y todo el pueblo, así todos los pastores, toda la iglesia cree que apacienta bien. Cree que está bien, que sirviendo al Señor, está creyendo que está bien lo que está haciendo. ¿Me amás, Pedro?, le dice. Sí, te amo, le dice. Y ¿me amás, Pedro?, le dice. Sí, te amo. Él creía que estaba ese amor. Y nada más era que un afecto, era
de ese momento, ese poder que se manifestó por misericordia, entonces sigue al camino del Señor. Pero él no presentaba la cruz de Cristo. Él nada más, otra vez seguía sirviendo, vemos nosotros en Gálatas mismo, que él no predicaba la cruz a los gentiles, sino predicaba otra vez la circuncisión, predicaba toda la ley otra vez. En vez de predicar la cruz de Cristo, ese es el camino más excelente que mostró Pablo. Entonces Pedro, él dice, me ama, le dice, y después lloró al último. Tú lo sabes, Señor. Se reconoció que sin la cruz no puede haber amor. Ese amor va a ir creciendo a medida que vamos escuchando como la fe. Va a ir creciendo a medida que vamos escuchando el mensaje de la cruz y vamos a ir despojando de la vieja creación. Porque para eso vino Cristo a morir en la cruz. Para destrucción de pecado. Desde Adán hasta la venida de Cristo nosotros sabemos que estábamos llenos de dolor. Estábamos llenos de sufrimiento. El hombre no podía salir de su pecado. Entonces Él vino y se humilló en lugar de nosotros. Y es lo que puso la buena práctica, la guerra. Él puso la guerra en buena práctica. Y es buena práctica porque Él destruyó a su enemigo. Como dice, buena profesión. Buena práctica hizo en la guerra Él. Porque Él se humilló y ahí murió. El pecado se fue, el poder de Satanás se fue en su carne. En su carne. Eso está en Hebreo, vamos a leer un poquito. Dice 2:14 de Hebreo. He aquí yo y los hijos de Dios me dio. Así que, dice en el 14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio que decía el poder de la muerte. Esto es el diablo. El diablo tenía el poder de la muerte. El diablo mismo es el poder de la muerte. Entonces dice que él tenía que participar cuerpo de carne igual que nosotros, para ahí ir por su cuerpo. Él no se fue por su espíritu, la muerte de Satanás, el pecado, Satanás. Él no se puede unir porque Él es justo en su espíritu. Y Él tomó cuerpo de carne y ahí se fue todos los dolores. Ahí se fue todo el poder de Satanás, todo el pecado que hay en nosotros. De la incredulidad sabemos que nosotros teníamos otro Dios, teníamos a Satanás mismo. Y entonces Él destruyó ahí en su carne. Y dice en 15, y a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nosotros estamos sujetos a servidumbre, a servir a Satanás. Satanás era nuestro Dios. Y toda la vida desde la caída de Adán hasta la venida del Señor servíamos a Satanás. Y andábamos con mucho dolor, con mucho sufrimiento. Entonces vemos nosotros acá, dice que Él, por eso tenemos que nosotros dividir bien, vio que la cruz y el ministerio, bueno, está bien, nosotros nunca tenemos que también, el Señor por algo pone el talento, pero nosotros tenemos que saber nada más por el talento, nosotros no somos fieles. Sino la fe viene por el oír de la palabra. Por eso salió agua y sangre de su costado. Y en esa agua manifestó la fe, como dice en Gálatas, venida la fe, no estamos ya bajo hacho. Ahí vino la fe a tener vida, plena seguridad, porque ya estamos seguros, ya está ya firme, ya hizo
el sacrificio, destruyó a nuestro enemigo ya. Y él abrió ahí el nuevo camino. Vamos a ver si encontramos, ese es bueno también, a ver. En hebreo mismo está. Acá vamos a leer también 5, 7, es muy lindo este versículo, dice de Hebreos, 5, 7 de Hebreos. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oída a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió de la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor externa de salvación para todo lo que le obedecen. La obediencia habla acá la fe, de la fe. Nosotros cuando creemos ese sacrificio de Cristo que nos va a perdonar a nosotros, ahí estamos pidiendo perdón de esa incredulidad, ahí estamos obedeciendo. La desobediencia es la incredulidad. La incredulidad. No creer que Cristo era lo que se manifestó. Y entonces acá dice, y Cristo en su día en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, de la muerte. Fue oída a causa de su temor reverencia. Vamos a leer otro versículo también a donde dice que se abrió el nuevo camino. Acá, estamos en 10, 19 y 20, vamos a leer. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Cristo. Lugar santísimo es la fe, gozo, paz, alegría. Ese es Cristo. Y ahí tenemos ya libertad para entrar en Cristo. En fe, gozo, paz, alegría, para que nuestra mente sea gobernado de Él. Por la sangre de Cristo, dice. Otra manera, aunque te da la sanidad, aunque te haga milagros, te da bendición naturales, por misericordia. Ese no te puede acercar a esa fe, gozo, paz, alegría, no va a sentir en ese momento por misericordia sentir. Pero el Señor quiere que se haga vida. Por la sangre de Cristo, tú estás hablando por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y dice, por la sangre de Jesús, y el camino nuevo y vivo que Él no abrió a través del velo, esto es su carne. Vemos acá, por el cual dice camino nuevo. Por eso es el Evangelio. Buena y nueva, es un nuevo camino. Primero, ¿qué camino teníamos? Del infierno, camino de Satanás. Ahí nosotros estábamos llenos de tormento,
el día de nuestra muerte, directamente en el lugar de tormento. Y después Dios dice que abrió y dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. Por eso a veces nosotros decimos, la sangre de Cristo tiene poder, la vida de Cristo tiene poder, esa sangre es el Espíritu de Cristo que se derramó para nosotros en la cruz. Entonces se derramó, quedó con nosotros esa sangre, esa vida, y eso está en la palabra, porque dice, no salió agua solamente, sino sangre, salió vida, mi palabra es espíritu, es fe, gozo, paz, alegría. Por eso en la palabra nosotros tenemos que alimentarnos por Cristo. El talento es para mostrar el poder para que pueda creer el hombre. Dice, el hombre quiere ver para creer, como Tomás le dice a Tomás, ahora ve, por eso cree, le dice, bienaventurados los que nos ven y creen. Y nosotros si escuchamos esta palabra y pedimos perdón de la incredulidad, ahí te limpia de la incredulidad y te pone esa fe, entonces va permaneciendo esa fe. Y por la fe va a venir ese temor, porque sabes que es cierto lo que dice la palabra de Dios. Y dice, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo. Y esto es su carne. Acá vemos nosotros en Mateo 27:51 más o menos dice que él abrió el velo, dice, rompió el velo, dice, rasgó el velo. Esa es su carne, quiere decir, mostrando que en su carne, en distintas formas nada más muestra. El velo que era antes era la incredulidad. Ahí se fue nuestra incredulidad, se fue en la carne de Cristo. Creer a Satanás y no creer a Dios. Entonces ahí les quitó, destruyó, murió la incredulidad. Dice acá, a través del velo. Y esto es de su carne. La carne, en la carne de él se fue el velo, la incredulidad. Porque nosotros, porque no creyó a Adán y Eva, le habló Dios, le dice, no comáis al árbol del bien y del mal. A Satanás, no crea a Satanás. ¿Y a quién creyó más? A Satanás. Y la palabra de Dios no creyó. Y ahí puso el velo Satanás sobre la mente humana, la incredulidad. Y a Dios y creer a Él. Se hizo adorar a Él. Se hizo adorar a Él. Y toda la humanidad adora a Satanás, le tiene como Dios. Después, ya quedamos ajenos. Ya nosotros no podíamos conocer esa fe, gozo, paz, alegría. El alma del hombre estaba lleno de amargura, de tristeza solamente. Lleno de dolor. Y no conocía esa paz, gozo y alegría. Esa confianza no tenía en Cristo. Y entonces se abrió ahí el camino verdadero. Por eso el acontecimiento, el día del Señor fue cuando Él vino y murió en la cruz y resucitó. Eso es el día del Señor. Ahí hizo juicio sobre Satanás, esa incredulidad, esa maldad, el sufrimiento que tenemos, y se fue todo sobre su carne. Y entonces el velo, dice, a través del velo, dice, abrió a través del velo, dice. Ahí cortó el velo, dice, en el medio. Cortó la incredulidad de la humanidad. Y ya después de creer, aquello que pide perdón, escucha la palabra y ya pide perdón, puede creer. Ahí abrió la primera vez cuando nosotros pedimos perdón de pecado. Primera vez se abrió el velo a nosotros, de nuestra mente. Ahí por primera vez podemos sentir la vida de Cristo. Y después vamos a ir sintiendo despacito a medida que vamos escuchando, va destruyendo más y más lo que el velo. Va a ir destruyendo más y más. Cristo ya hizo todo. Pero ahora como hijo de Dios,
Él vino a morir en la cruz para todo el mundo, dice. ¿Y por qué aquellos que nos pide perdón no reconoce que es pecador ya no son salvos entonces? Ahí nomás nos vamos a dar cuenta. Porque nosotros tenemos que poner nuestra parte de pedir perdón para salvación y después para crecimiento. Para que vaya formando esa fe, gozo, paz, alegría. Va destruyendo el velo de nosotros. La incredulidad va y poniendo más fe. Es necesario que yo mengue y Cristo crezca. Es necesario que mengue la incredulidad y vaya aumentando. Para eso la palabra y la limpieza. Y dice Pablo, cada día muero. Cada día muero. Pero eso es para que acá llevemos una vida victoriosa, acá en la tierra. Ya en el cielo nosotros ya somos salvos. Allá en el cielo ya no hay para... Él ya no tiene Dios que pedir cuenta nada, sino acá en la tierra, si vos no querés crecer, querés quedar Dios niño, no te humillás y tenés la salvación, pero no tenés una vida victoriosa. Acá siempre viví en una vida de derrota. Acá pelear contra Satanás. Acá lo que tenés que dar cuenta a Dios en todo, no después de la muerte. Lo que se salvó, ya se salvó. Y bueno, y por eso nosotros lo que valorizamos más, como dice Pablo, más excelente camino. Más yo os muestro más excelente camino. Que es Cristo crucificado. Esa es la verdad. Ahí está. La fe, gozo, paz, alegría no es en la ley, no en la circuncisión. Vos podés hacer bautismo, vos podés hacer Dios comer el pan como ellos hacían simbolismo, el pan, pero eso no te va a fortalecer un pedazo de pan y comer. Dios que antiguamente sí se manifestaba con ellos el Señor porque era ordenanza de ellos para mostrar la muerte y la resurrección de Cristo. Pero después el Señor Jesús hizo eso como simbolismo antes de la muerte, la noche que se va a ser entregada, cortó pan, dice, y le dio de comer a los discípulos, mostrándoles ya su muerte. Este es mi cuerpo, le dice, por vosotros que fue mollida, dice, va a ser mollida, dice. Y este es mi sangre, dice, el nuevo pacto por el vino. Y dice, esto hace en memoria de mí hasta que yo venga, hasta que yo resucite, hasta que yo haga, esta noche se va a ser entregada, pero después tiene que morir y resucitar después de 3 días. Y hasta que Él vuelva, Él se fue. Dice, ahora voy pues a preparar morada para vosotros, dice. ¿Cuándo Él se fue a preparar la morada? Él cuando murió, mientras que estaba en la muerte de Él, estaba preparando la morada para su Hijo. Está ahí Dios que destruyó a Satanás, ya destruyó cuando Él murió. Mientras que Él murió, ese 3 días que estaba Dios que haciendo obras, subió en la cruz, le mataron. Todo está en agonía. Él está preparando morada. Y está peleando contra Satanás, contra esa incredulidad. Del hombre, para sacar ese velo de incredulidad, para hacer vida de fe, para que crea el hombre, porque ya hizo lo que Él está prometiendo tanto tiempo en el Antiguo Testamento. Por eso tiene que conocer muy bien. Otro lado se transfiguró el Señor y le dice, así como me ve, le dice, ir, así también volveré, le dice. Y la gente entiende mal y cree que va a venir por segunda vez. Ahí está mostrando que todavía ni no muere. ¿Y cómo vas a hablar de la segunda venida? Está hablando de la primera venida. Cuando Él resucita se fue. Y después levanta Él. Cuando Él resucitó, ahí Él vino. Y Él vino otra vez, 40 días estuvo otra vez en la tierra. Eso ya en hecho está escrito. 40 días estuvo otra vez en carne, con
los discípulos y después se va apareciendo poco a poco a todos. Y va predicando otra vez, va apareciendo otra vez, que ya mostrando que él ya resucitó, ya hizo todo. Y después recién, lo que quiero aclarar bien también a usted de Mateo, para que usted vea Mateo 4. Yo lo que quiero que ustedes sepan es todo el valor de la cruz de Cristo. Porque si ustedes no desarrollan bien la muerte y la resurrección de Cristo, cualquier cosa, usted ya sabe que se tiene que humillar del pecado. Exactamente sabe de la incredulidad, rechazo a la palabra, desinterés, cansancio, sueño, pereza, fatiga, sabe. Pero lo que no sabe, ¿por qué muchas veces tenemos que pedir tanto perdón? Porque ahí se abrió el nuevo camino para saber cada palabra, el valor del sacrificio de Cristo, porque muchos dicen, sí creo a Cristo, yo creo que Cristo ha muerto y ha resucitado, creo también que murió y resucitó, en su carne llevó nuestro pecado, pero cuando le muestra su pecado se enoja. ¿Por qué se enoja si cree que Cristo murió en la cruz para perdonar el pecado? ¿Por qué se enoja? No creemos, decimos, como el fariseo, dice que cree. Pero cuando le dice el pecado, cuando viene la corrección, ¿por qué nos enojamos si creemos? ¿Por qué no agarramos? Sabemos que ahí está el despojo del pecado, que el Señor Jesús, la única forma, pidiendo, reconociendo tu pecado, para eso vino a morir en la cruz, no es para otra cosa, para que vos se arrodille ante Él toda la humanidad, dice, lo que está en el cielo y lo que está en la tierra, lo que está sin Cristo y lo que está en los judíos, lo que está en el cielo, y lo que está en la tierra es los que no son judíos, porque ellos estaban sin Cristo, estaban en el pecado. Y entonces tiene que arrodillar ante Él, para eso Él vino a morir. ¿Qué quiere decir arrodillar? Humillarse de su pecado, reconocer que desde Adán tenemos las dos naturalezas. ¿Y por qué si creemos la muerte y la resurrección, que hay perdón de pecado, por qué nos enojamos tanto cuando hay corrección? ¿Por qué rechazamos nosotros la corrección? Queremos vivir otra vez como queremos, destinamos nuestro pecado como si fuera que Cristo no murió en la cruz y decimos que creemos. Estamos pisoteando la muerte y la resurrección de Cristo, tenemos en poco. Queremos vivir otra vez como nosotros queremos. Y decimos que creemos la muerte y la resurrección, creemos el perdón, pero nos enojamos y nos empezamos a estar que desacuerdo, empezamos a contender, a justificar, empezamos a decir, yo creo, pero la cruz de Cristo, pero no pone por obra. ¿Por qué no declara tu pecado de enojo, ira? Se está engañando a sí mismo, dice que cree, pero no cree. Si cree el sacrificio de Cristo, va a andar en libertad, vamos a andar cada cosa que muestra, cada vieja creación que nos muestra, nos vamos a estar contentos. Pero hay mucha incredulidad en nosotros, por eso hay mucho enojo, ira. Y dice Mateo 4. Ve que acá Satanás como torció la palabra de Dios. Dice en Mateo 4, ese es una parábola, un ejemplo que nos dejó el Señor, también mostrando la muerte y la resurrección de Él. Él dice que Él se fue, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, dice, para ser tentado por el diablo. En el desierto nosotros sabemos el símbolo con Satanás mismo. Se fue, vio que ahí fue llevado para ser tentado por Satanás. Cuando Él subió en la cruz,
Cuando él vino mismo ya le perseguía, pero cuando él subió en la cruz, ahí se fue en el desierto más alto. En el poder más alto de Satanás tomó. Y él ahí dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Vemos acá, 40 días, 40 noches, totalmente ayuno. ¿Qué es el ayuno? Es la humillación. Él ahí en el lugar de nosotros se humilló totalmente. Ciertamente en la ley se hacía el ayuno, símbolo que no se comía nada, símbolo que el pecado, yo que la incredulidad, la maldad, todo de eso está ayunando. Pero ahora nosotros ayunando pidiendo perdón. Y 40 días, el 40 es el número del pecado, el número de Satanás, el número 4. Por eso 40 años anduvo en el desierto de Israel. Y entonces así dice, después de ser ayunado 40 días, 40 noches. Y eso fue cuando él murió en la cruz, totalmente se humilló él. 40 días, 40 noches. Que quiere decir totalmente se humilló él. En nuestro lugar, llevó todo nuestro pecado. Él aceptó nuestro pecado. ¿Y qué es nuestro pecado? No es esa incredulidad, rechazo a Dios. No es ese dolor que vos tenés, esa enfermedad. No es esa pasión, no es ese vicio. Ese tormento que tenemos. Ese nos llevó sobre él. Él aceptó todo que se ponga sobre su carne. Todo nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestro tormento. Él aceptó. Él como si fuera que merece. Se fue en su carne. Y sufrió nuestro dolor. Sufrió nuestro sufrimiento. Él aceptó. Yo voy a sufrir el sufrimiento del hombre. Él por eso se compadeció. Porque se hizo semejante a nosotros. Se compadece por nosotros, sabe el dolor que nosotros sufrimos por el pecado. Por eso cuántas veces él dice, no puso todo su enojo sobre Israel. Retiraba su enojo sobre Israel. No le castigaba lo que tiene que castigar. Así también a nosotros. Muchas veces merecemos más, mucho sufrimiento, pero no, el Señor se compadece. Porque sabe nuestro sufrimiento, porque Él también padeció. Y ahí vemos nosotros, dice, tuvo hambre y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esa piedra se convierta en pan. Ya él otra vez quería, vio que ya ayunó, dice, se humilló totalmente. Ahí en la cruz mismo, eso es lo que hizo. Y después dice, ya, él quiere sentir otra vez, ya, quiere resucitar, tomar su poder ya. Y entonces, acá le dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra, se convierta en pan. Y acá le tentó Satanás, le dice, di a esta piedra que se convierta en pan. Decía ese espíritu de incredulidad que está en mí, que se convierta para tu alimento. Créeme a mí, y yo te voy a alimentar de mi poder, le dice Satanás. Imagínate, Satanás le ofreció su poder, que le crea a él. ¿Hasta qué punto Satanás se atreve? Y dice acá, esa piedra acá habla, envía esta piedra que crece, que esa incredulidad que hay en Satanás, incredulidad, se convierta en pan para tu alimento, créeme a mí. Haga, yo que dice, se convierta, dice, que no descanse más en el poder de tu Padre, sino descanse en mí, y yo te voy a alimentar, yo te voy a gobernar, le dice Satanás. Y respondió y dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre,
sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le respondió, escrito está, no solo con el pan vivirá el hombre, no solamente de ti, no solamente desde Adán hasta la venida de Cristo, el hombre se alimentó, su pan era el pan de maldad y el vino de robo, lleno de dolor, lleno de tormento. Ese era su pan. Nuestro pan era Satanás, lleno de sufrimiento, lleno de incredulidad, lleno de hechicería. Adoramos a Satanás directamente, solamente. Nuestra confianza estaba en Satanás porque ese era nuestro pan, nuestro alimento. Pero le dice, escrito está, no solo con el pan vivirá el hombre. No solo de ti va a vivir el hombre, sino toda la palabra que sale de la boca de Dios, porque ya va a salir agua y sangre de su costado. Y la palabra va a ser el sustento, vamos a sustentar de Cristo, de esa fe, gozo, paz, alegría, como dice ahí en Hebreo, dice, Él habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado, dice. Él ahí salió agua y sangre y ahí no podemos alimentarnos, sustentar con la palabra de su poder, dice. Y ahora nosotros ya no hay necesidad que nos alimentemos, comemos como pan a Satanás, sin incredulidad. Ese que te va a traer, Dios, que solamente adoración a Él. Solamente si vos crees a Satanás y si no pedís esa incredulidad. Entonces solamente Satanás te puede, Dios, que gobernar en sufrimiento, en dolor, porque solamente por fe a Satanás, Él nos da, se hace pan a nosotros, gobierna nuestra vida, nos sustentamos de Él, de pasiones, de dolores, de enfermedades, de hechicería. Pero el Señor quiere que, por eso Él dice, salió agua y sangre, y nos sustentamos ahora de Él mismo. Por eso es bueno escuchar la palabra. Por eso tiene que saber bien cómo el Señor vio que es grande cosa conocer el sacrificio de Él. Que no fue en vano, decimos que creemos. Todos dicen, yo creo que Cristo ha venido a morir en la cruz. Pero decimos teóricamente. Cuando no estamos escuchando la palabra mismo nos aburre. Es nuestra tendencia, es nuestra naturaleza vieja. Satanás quiere otra vez sustentar Dios de Él. Él quiere ser otra vez pan a nosotros. Si a Cristo le quiere hacer sustentar de Él, ¿y qué seríamos nosotros? ¿Qué seríamos nosotros? Él quiere engañar, si a Cristo le quiere engañar, y yo te voy a sustentar de mi poder, le dice a Cristo. Y dice, le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si tú eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está. Encontramos nosotros, dice, en el mismo Mateo 27, le dice, si eres hijo de Dios, quítate de la cruz, le dice. Vemos acá, y acá dice nada más en otra forma, dice, le llevó, dice, puso en el pináculo del templo, en el poder más alto, ahí le pone en la cruz. Y ahí vio que peleó, ahí en el poder más alto se manifestó Satanás, en la incredulidad total para endurecer a Cristo. Y ahí vio que después todos los poderes echó todo Satanás sobre él. Ese dolor le atormentaba a Cristo, como nos hace atormentar a nosotros. Y después dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate, porque Cristo está. A su ángel mandará acerca de ti, y su mano te sostendrá para que no tropiece con su pie, en la piedra. Vemos acá, él le dice, échate de abajo, le dice, porque Cristo está. Quiere que salga de la cruz. Y si él dejaba la cruz, ¿qué pasaba? Nosotros no íbamos a tener salvación. Y además él va a quedar, vio que Satanás iba a ganar el poder. Y no iba a ganar Cristo. Y entonces le quería engañar de tal manera a Cristo, quiere que abandone la cruz. Por eso nosotros lo que tenemos que saber, si a Cristo quiere que abandone la cruz, nosotros también, ¿cuántas veces viene en tu mente y te dice, te está humillando todo de balde?
Está perdiendo tiempo. ¿Qué hace acá? ¿No te das cuenta que no pasa nada? Te trae esos pensamientos. Y está que quiere que abandone la cruz. Si a Cristo quiere que le abandone, ¿qué seríamos nosotros? A nosotros procura que nosotros nos tiremos del poder más alto, que vamos a ir tomando esa fe, ese gozo, ese es el poder más alto, ese fe, gozo, paz, alegría, amor. Queremos que tiremos, dejemos la fe, gozo, paz, alegría. No te humillé más, no escuché más la palabra, no te humillé más de esa incredulidad. Te humillé todo de balde. Y a Cristo también le quería hacer dejar, vio que bajar de la cruz. Y si él vio que dejaba, iba a perder. Y él no iba a ser Dios. Satanás iba a ser siempre nuestro Dios. Pero él procuró hasta lo último. Y ganó él. Y nosotros también así tenemos que procurar. No tenemos que creer ese engaño de Satanás. ¿Qué pensamos? Satanás lo que procura, te está humillando, te hace pensar. Te está humillando todo de balde. ¿Qué hace acá? Perder tiempo. Todos los días venía a escuchar la palabra. Todos los días venía, vio que a orar. ¿Y qué hace? ¿Qué saca de eso? Hay cambio de vida. Se hace pensar así para abandonar la cruz. Eso es lo que Satanás quiere hacer. Y si a Cristo procuró y dice, y acá dice en el 6, y dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está. A su ángel mandará acerca de ti, y su mano te sostendrá, para que no tropiece con su pie en piedra, le dice. Y le dice que a su ángel mandará, que a los profetas y los ángeles, los profetas. Pero esa palabra, si él dejaba la cruz, él no le iba a servir los profetas. Los profetas, después de la muerte y la resurrección de Cristo, tenían que ir a servirles, a contar por todos lados la muerte y la resurrección, que ya está efectuó lo que ellos tanto esperaban. Y ahí tenía que servirles. Después de la muerte, él después que haga toda la obra, pero él dice, si vos dejas la cruz, te va a venir tu ángel y te va a ayudar, le dice, para que no tropieces con piedra, le dice, con la incredulidad tu pie, le dice, para que no tropieces, le dice, le engaña a Satanás. Y porque nosotros vemos en Salmo 91, 11, 12, ¿quién me lee? ¿91? ¿91? 91, 11, 12. ¡Ay, qué lindo! A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden de todos tus caminos. Las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Pues a su ángel mandará acerca de ti, que te guarde en todo tu camino, y en la mano te llevarán, para que tus pies no tropiecen en piedra. Pero nosotros sabemos, vio que el Señor vio que va a hacer después de la muerte y la resurrección de Cristo, lo que va a mandar tú, porque yo ya estudié sobre esto, pero no sé, vio que si en el otro Biblia yo tenía todo, vio que un día voy a sacar eso, que tenía todo anotado, que acá mismo dice, en el 4:11 de Mateo, vamos a leer. El diablo entonces le dijo, he aquí, enviaron ángeles y le servirán. Pero esto fue después de la muerte y la resurrección de Cristo. Ahí vienen los profetas, los apóstoles, para anunciar la muerte y la resurrección de Él. No antes que se abandona
Vemos nosotros esta palabra que su ángel va a mandar, que está diciendo después de que él hace toda la obra, porque ahí cuando él murió y resucitó ya, no porque abandona la cruz. Si abandona la cruz, no puede venir ya, es pérdida ya. Él si abandona la cruz, está perdido la guerra. Satanás le está teniendo autoridad, pero él le quiere usar esta palabra para abandonar la cruz de Cristo. Y vos, suponemos nosotros mismos, si abandonamos la cruz, ¿cree que vamos a tener victoria? Si nosotros nos humillamos más y no queremos humillarnos más, o sea, estamos derrotados. Y vemos nosotros, Satanás torció la palabra, le dice, si él abandona la cruz, se tira de abajo, dice. Se tira abajo, quiere decir, se tira de la cruz del poder más alto, porque ahí está el poder de Cristo. Más alto también. Como está el poder de Satanás más alto ahí, también está el poder más alto de Cristo en la cruz. Y entonces, si él abandonaba, entonces, acá Satanás le quiere mentir a Cristo. Le dice, te va a mandar a los ángeles y te va a sostener, le dice. Ellos te va a cuidar, le dice. Le quiere torcer la palabra. Pero escrito está, si él, después de la muerte y la resurrección, va a venir los ángeles, los profetas y los discípulos van a predicar por todos lados. Ese le va a servir a Cristo, le va a contar a todos, porque tantos años en el Viejo Testamento venía esperando la muerte y la resurrección. Entonces, lo que estaba esperando tantos años ya Israel, va a ir y le va a servir a Cristo para contar lo que él ha hecho ya sucedió. Lo que Cristo, lo que tanto ellos esperaban, esa muerte y la resurrección, ya está hecho ahora. Ese es el servicio que hizo los discípulos y los profetas. Ellos son los ángeles. Ellos son los enviados de Dios, los mensajeros que van mensajeando por todos lados donde encuentra Israel. Ellos contaron que ya hizo la obra su Mesías, murió y resucitó ya. Ese es el servicio que hizo los ángeles. Pero acá Satanás es más astuto. Si vos dejás, le dice, te tirás de la cruz, le dice, dejás, abandonás, ahí te va a venir a servir. Pero no dice la escritura así. La escritura dice que después de que muerto y la resurrección, acá dice, vamos a seguir leyendo un poco más. Jesús le dijo, escrito está, no tentará al Señor tu Dios, le dice. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todo su reino del mundo y la gloria de él. Vemos nosotros, dice que le mostró todo su gloria, dice Dios, que llevó el diablo en un monte muy alto, en el poder más alto de él. Le mostró toda su riqueza, dice. Y la riqueza hizo Dios. Dios es el creador de todo. Y él se adueñó. Él dice que es de él. Y si Dios es el creador del cielo y de la tierra. Y dice, y le dijo, esto te daré, si postrare me adorare. ¿Cómo Satanás quiere que le adore Satanás? Así también Satanás quiere que nosotros le sigamos adorando. Si nosotros no pedimos perdón al Señor, no pedimos esa incredulidad a la cruz, entonces vamos a creer a Satanás y siempre vamos a adorar, vamos a estar bajo el mando de Satanás, vamos a inclinar. Él va a hacer adorar a nosotros, vamos a hacer lo que no queremos. Si no queremos sufrir, igual vamos a sufrir, porque nosotros estamos adorando a Satanás. Él va a ser nuestro Señor. Y al Señor Jesús mismo le dice, si postrare me adorare, le dice. Y dijo, todo lo te daré, si postrare me adorare. ¿Cree que Cristo va a desear, vio la cosa de este mundo? Y le quería hacer desear, vio que, y si Cristo mismo hizo con su Padre toda la creación. Y él se cree que va a mentir así a Cristo. Y entonces, y le ofreció el reino que hizo Cristo.
toda la naturaleza, todo lo que está acá en el mundo le ofreció. Y es el del Señor eso. Y le dice, entonces le dijo, vete Satanás, porque Cristo está. Al Señor tu Dios adorará, a Él solo servirá. El diablo entonces le dejó y aquí viene el ángel. ¿Cuánto vio que ahí le reprendió cuando Él resucitó ya? Ahí le reprendió, vete Satanás, Cristo está. Ahí Él vio que cuando Él resucitó tuvo victoria ya. Él no abandonó, sigue humillándose y hasta que resucite, hasta que concrete la obra en ese 3 días. Ahí se fue a preparar la morada para nosotros. Y ahí reprendió a Satanás. Y no aceptó nada la oferta de Satanás, no creyó a Satanás. A él también, Satanás también quiere que le cree. Le oferta todo, su reino y todo. Y es de Cristo. Cristo hizo con su Padre toda la creación. Y quiere otra vez, mira cómo se atreve Satanás de que Cristo quiere que le crea y le adore. Y así Satanás quiere que nosotros no creamos a Él, que toda la oferta que nos da a nosotros, Él te va a ofrecer, Dios te va a ofrecer el pasiones, te va a ofrecer como, Dios, que riqueza de este mundo, lo que al hombre le gusta, porque esa es nuestra naturaleza vieja. Y entonces a nosotros nos engaña así Satanás, pero nosotros ahora tenemos la palabra ya. Y entonces al Señor Jesús dice, al Señor Jesús no le podía engañar, le ofrecía todo su reino, dice. ¿Cómo es el reino de Satanás? En pasiones, en drogas, en hechicería, en toda la riqueza del mundo. Todo lo que nosotros deseamos acá en esta tierra, ese es el reino de Satanás que ofreció a Cristo. Pero Cristo, Dios que creó todo eso. Y quería que le adores y yo te voy a dar esto, le dice. Se adueñó lo que Cristo ha hecho. Y dice, pero dice acá, y el diablo entonces dejó, dice, y vinieron. Vemos acá, le reprendió cuando él ya no le aceptó nada. Cristo no le aceptó nada, no abandonó la cruz, sigue humillándose. Y no le aceptó, no creyó a Satanás. Como Adán y Eva. Adán y Eva creyó. Sin embargo, Cristo no le creyó. Entonces cuando él permaneció en la fe, humillándose, creyendo a su Padre, no le aceptó nada la oferta de Satanás. Entonces ahí le reprendió. Así también si nosotros vamos siguiendo humillándonos de todo pecado, toda oferta de Satanás, porque nos gusta a nosotros el reino de Satanás. Satanás reina en pasiones, Satanás reina en vicio, Satanás reina con codicia, afán, turbaciones, todo reina en moda. ¿Qué es lo que nos reina? Así reina en nosotros y te ofrece. Y si vos crees a Satanás, no te humillás de esa codicia, avaricia. Si no te humillás de ese vicio, si no te humillás de todo lo que te viene en tu mente que te oferta, le gusta el reino de Satanás, así no va a poder reprender. Solamente si seguís humillándote, seguís pidiendo perdón de toda oferta de Satanás, y esa incredulidad que tenés que creer más a Satanás y no creer a Dios. Y entonces así va a ganar Dios, que así va a resucitar, va a ir resucitando con Cristo. Y ahí también todos los ángeles que sirvió a Cristo, Dios que ahora pone ángeles pastores, te va a ir sirviendo en la palabra. Te va a dar en la palabra la vida de Cristo. Te va a ir dando la muerte y la resurrección de Cristo, porque vos vas escuchando y humillando y te vas alimentando de Cristo y va a reinar Cristo, no Satanás. Satanás también ofertó hasta a Cristo su reinado. Y nosotros tenemos que meditar qué reino Satanás está ofreciendo a nosotros. Vicio, pasiones, hechicería, afán, turbaciones. ¿Qué reino te está ofreciendo para querer ir atrás de él? Yo esto te voy a dar, le dice a Cristo. Así también a nosotros nos engañan. Si vos no te humillas más, ¿qué vos haces acá? Aceptame mi reinado, yo te voy a dar, vas a vivir mejor conmigo.
Y entonces, si vos no te humillás, dejá abandonar la cruz de Cristo, así te va a destruir también. Amén.